Comenzamos. Bueno, Luciano, contame entonces, ¿cuál era la duda que estabas teniendo? Por ejemplo, en el ejercicio sobre operadores, el 5, ¿Querés compartir? a ver, Compartí tu pantalla. sí, pasa que tengo. Ahí está. Mm, no sé cuál estarán viendo ahora. Ahí estamos viendo ejercicios sobre operadores 4. Y A ver, se cerró. sí, sí, sí. Jenny, Abel, bienvenidos. Estamos viendo alguna duda que tiene Luciano. Ya estoy con ustedes también. Mientras tanto, ¿pudieron hacer funcionar el compilador? Sí, Genial. ahí está, profe. Bien. No sé si se estará viendo. Ahí veo un poquito, no con definición, pero no importa. A ver, contame cuál es tu duda. Yo voy a ver si lo puedo abrir desde acá el ejercicio. Ajá. Por este nos dieron para responder con variable 1 y variable 2, ¿cierto? Continúa. Y teníamos, cuando nos definen las variables al principio, por ejemplo, K no tiene ningún valor asignado, Z tampoco, A, B y tampoco. Entonces, o sea, sé que esas son las que van a albergar las otras operaciones, Bien. pero ¿por qué ponen variante 1 y variante 2? No son variantes uno y variante 2. Se refiere Ah, a, se puede contestar una sola, ¿no? Bueno, claro, a las variables, ¿no? claro, claro. Y otra duda, profe, en algunos ejercicios nos pedían que en vez de redondear, únicamente completemos Decimales. con tres decimales y lo teníamos que truncar. En algunos yo ponía para que me represente, para que me salga con tres decimales nomás y, por ejemplo, usaba el punto 3F que me mostraba tres decimales después del coma y no me lo redondeaba, puede ser. Estás haciendo, como mostró Matías en la clase, un programita para ver el resultado y ver qué pasa. Luciano, Sí, ahí está, ahí lo escucho. ¿estás haciendo un programita de ejemplo para calcular el resultado y ver qué pasa? No lo tengo abierto ahora, profe. Pero eso así lo estás haciendo. Cuando vos me decís me lo está truncando, Claro, eh, bueno, fíjate de que cuando vos, si podés abrir el programita va a ser mejor, pero sí, sí. cuando vos mostrás el resultado de una operación con printf, de una operación aritmética como las que están acá, lo que va a terminar haciendo el lenguaje es convertir según el carácter de conversión que vos estés usando. Entonces, suponete que vos estás dividiendo un par de variables que son de tipo flotante. Las variables de tipo flotante ya sabemos que tienen decimales.
Pero cuando vos imprimís el resultado de esa división, lo haces con el carácter de conversión D. Lo que le estás diciendo es que querés que te muestre la parte entera de eso. ¿De acuerdo? Entonces, Bueno, cuando vos me decís, me lo está truncando, es probable, habría que verlo el código, ahora si lo encontrás lo vemos, es probable que lo que esté pasando justamente es que estás equivocando la cadena de conversión que usás en el printf. ¿Bien? Bueno, yo tengo abierto el ejercicio en cuestión. Este que me estás hablando, el 5, ¿no? sí. Ejercicio sobre operadores. ¿Con cuál de todos esos elementos tuviste problema? En el que dice Z igual a, entre paréntesis, I mayor o igual a cero, entre paréntesis, el signo de pregunta, X. Bien. Por Sería ejemplo, contando desde abajo, 1, 2, 3, 4. sí, un ¿Verdad? cuarto. Sí, Bueno, ahí lo que estás usando, o sea, el ejercicio lo que te está mostrando es un operador condicional. claro. ¿Bien? La única variable que se va a modificar es la variable z. Las otras variables, x e y, actúan en función de los valores que tienen. Si vos te fijas, todo lo que está antes del paréntesis, perdón, entre paréntesis, antes del signo de pregunta, es una condición. ¿Bien? Si la Sí, variable i es mayor o igual a 0, es decir, estrictamente tiene que ser un valor positivo, entonces lo que el operador condicional va a devolver es el valor de la variable x. En caso contrario, va a devolver 0. Es decir, cuando y sea menor o igual a 0, el resultado de esa expresión va a ser 0. Y el operador de asignación, que es el igual, que conecta z con todo el operador condicional, lo que está diciendo es que guardes ese resultado en la variable z. ¿Bien? ¿Qué sí. resultado, qué resultado tenías vos? Fíjate que dice, utilizar para cada expresión el valor inicial asignado a las variables. Ah, Según entonces, esto, claro, lo claro, hace con razón x. me daba mal. Con razón me ¿Me daba mal escuchó? porque yo parece que se venía guardando en la memoria los resultados de las diferentes, de las otras operaciones. No lo volví a inicializar el ser. Ah, bien, perfecto. Si vos te fijas, y vale menos 0,01. Sí, ¿Bien? Por lo tanto, no es mayor que 0. Si no es mayor que 0, el resultado debería ser... Vamos de cero. nuevo. Ahí está. El resultado debería ser 0. Bien. ¿El resto los pudiste hacer bien? Sí, Genial, genial. Bueno, ¿tenés alguna otra pregunta, Luciano, sobre lo que estuviste trabajando en la semana? no, profe. Sí. Bárbaro. Voy a empezar entrevistándolos desde arriba hacia abajo según el orden de mi pantalla. En cualquier momento, si alguno quiere intervenir, levante la mano y si no está hablando, silencia el micrófono para que sea más fácil la comunicación. ¿Ok? Abel, Hola, profe. ¿cómo andás, che? Bien, Hoy pusiste tu nombre para no despistarme. sí, sí. Contame, Abel, ¿cómo te fue en la semana? Bien, estuve haciendo las actividades, así que no tuve muchos problemas. Bien. Bueno, ¿necesitas consultar algo? ¿Estamos bien? Por ahora sí. Genial. Fíjate que ya habilité el contenido de la semana 2. Bien, profe. Bien. Bueno, vamos a seguir entonces con Gastón. Hola, profe. ¿Cómo andás, Gastón? Bien, acá estábamos viendo los ejercicios. Bien. ¿Cómo te fue? Bien, uno que otro hicimos. Va, ah, pero
Bien, bien. Tenía problemas para empezar a trabajar con C porque no sé qué pasaba con el Jenny, pero lo solucioné. Así que nada. Genial. ¿Ya pudiste tirar un hola mundo? Sí, ya tiré el Lolis. Genial, genial, excelente. A ver, chicos, tengan presente, como lo dije en la clase anterior, Matías lo volvió a recalcar, que vamos a usar el lenguaje como una herramienta. Eso implica de que ustedes la tienen que saber manejar, no que vamos a invertir tiempo en ello. Pero aprovechemos esta semana para poner a tono sus habilidades pitonescas a nivel de C. ¿Bien? Así que intenten avanzar todo lo que puedan en lo referente al manejo del lenguaje y lo que no, aprovechen estos espacios para preguntarlo. De paso, me gustaría saber si han leído los capítulos del libro que recomendamos. ¿Bien? Bueno, ya hablé con Luciano, vamos a seguir con Max y Julio. Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo anda, loco? Yo no tuve problemas, digamos, con los ejercicios. Sí me tuve, digamos, las mismas dificultades que Luciano. Pero bueno, nada, yo recién le escuché cómo le explicaba todo, así que creo que solucioné esos problemas que presenté. Bueno, genial. Lo volvés a intentar entonces y si no, el miércoles sabés que podés preguntar. Sí, sí, sin Escúchame, duda. Maxi, ¿cómo anduviste con la lectura de los capítulos de los libros? Bien, no leí todos, pero sí leí algunos, los primeros. Bien. Tengan presente que como mínimo una lectura en diagonal tienen que hacer. O sea, pasar los títulos, ver qué es lo que hay antes de venir a las clases, Claro, sí. cosa de no quedar perdidos cuando hablamos de las cosas que se supone que se trabajaron en la semana. Exactamente. Bueno, ¿tenés alguna pregunta entonces? No, por el momento no. Cualquier duda le pregunto al ¿Pudiste profe. compilar y hacer andar el Hola Mundo? Sí, sí, hice eso y bueno, estuve tratando de hacer ya los ejercicios del trabajo práctico número 1. Genial, excelente. Seguí así, Maxi. Gracias, profe. Vamos a pasar entonces a ver, ahora con Jenny. ¿Estás por ahí, Jenny? Hola, profe. Hola, feliz día. Gracias. Bien, cuéntame, Jenny, ¿cómo anduviste? Al principio tuve problemas con la instalación del compilador, pero después lo solucioné y realicé las actividades. Bien. ¿Pudiste hacer todo bien? ¿Pudiste compilar un código, ver que funcione? Sí, los pude hacer, hice los ejercicios y estuve leyendo algunos capítulos, pero no, todavía no empecé con el práctico. Bueno, genial. ¿Tenés alguna pregunta particular sobre lo que trabajamos en la semana pasada? No, profe. Bueno. Genial, o sea que al menos superamos con éxito la primera semana entre todos los que estamos acá. Eso ya es mucho por decir, ¿eh? Vamos a hacer lo siguiente, yo les voy a presentar el contenido de la semana 2. Luego les voy a dar un espacio para que ustedes tengan oportunidad de hacerme alguna pregunta sobre cómo encarar el material, si tienen ganas, si no, si se les ocurre. Y bueno, luego si no hay nada más para trabajar, los voy a liberar. Déjenme un minuto que presento o comparto mi pantalla. Bueno, deberían estar viendo mi pantalla en este momento. ¿Alguno que me confirme? Sí, profe. Sí, se ve. Perfecto. Voy a cerrar esto, que era lo que me estaba preguntando Luciano hace un momento, y vamos a buscar en semana 2. La semana 2
tiene, bueno, el texto con los contenidos teóricos de lo que es la asignatura, o de lo que esperamos que ustedes trabajen durante esta semana, un texto de apoyo sobre todo lo que es el tema de funciones, algunas presentaciones que seguramente trabajarán con Matías para el día miércoles, así que es muy importante que ustedes las revisen antes de venir a clase, y por supuesto algunos ejercicios también adicionales. Yo voy a abrir el contenido conceptual, a ver qué es lo que tenemos dando vuelta. Los grandes temas para esta semana son organización de la memoria, diseño top-down, funciones, precedencia y asociatividad, que es un tema relacionado a operadores, y, por supuesto, recursividad. Todos estos temas, o la mayoría de estos temas, probablemente ustedes ya los conocen porque los han tenido que trabajar desde la asignatura Algoritmos y Estructuras de Datos. Simplemente lo que vamos a hacer es darle un encuadre para el contexto de lo que es esta materia. Si ustedes observan la primera imagen con la que empieza de referencia el material del aula, van a ver de izquierda a derecha distintas imágenes que representan la memoria de la computadora. ¿Bien? Nos estamos refiriendo no a la memoria del disco duro, sino a la memoria RAM, la memoria volátil, esta que es tan importante para que la computadora sea ágil. Ustedes saben que para que un programa se pueda ejecutar, tiene que estar en la memoria principal de la máquina. Cuando ustedes compilan, generan un nuevo archivo con todas las traducciones para que el procesador pueda interpretar ese código que han escrito. Se hace una traducción del lenguaje que estén utilizando, el lenguaje de máquina, y se lo vincula con ciertas librerías del sistema operativo. Eso está en el disco duro. Sin embargo, cuando ustedes ejecutan el programa, lo que va a pasar es que se va a crear un proceso. Ese proceso va a tener control sobre una determinada porción de la memoria RAM de la computadora, que es donde va a colocar todas las definiciones de variables, los archivos que estén abiertos y todo el material o todos los datos con los que ustedes necesiten operar. ¿Por qué es importante esto? Porque parte del trabajo que vamos a hacer este cuatrimestre implica movernos con cierta flexibilidad dentro de lo que es la memoria de la computadora. Ustedes han utilizado ciertas estructuras de datos en el año pasado, como por ejemplo arreglos, seguramente han trabajado con pilas, han trabajado con colas, pero las han utilizado como objetos estancos, cerrados, sin preguntarse realmente cómo es que se construyen esos objetos dentro de la estructura de lo que es el sistema operativo, la informática y demás. Nosotros lo que vamos a hacer es construirlos desde cero, desde un lenguaje de programación, como bien dijo Matías la clase anterior, de bajo nivel. Pero no por eso, bajo no quiere decir que sea poco poderoso. Es por lejos uno de los lenguajes más importantes de la industria. Ya saben que el sistema operativo Linux está principalmente escrito con este lenguaje. Ya saben de que servidores web como Apache, por ejemplo, o un servidor de base de datos como MySQL, también están escritos en este lenguaje, o en un lenguaje derivado. Si alguien me pone alguna... Cuando yo estoy compartiendo la pantalla, yo no estoy viendo... a ver, eso vamos a hacer. Lo voy a cambiar de pantalla. Profe, hay uno de los chicos que está queriendo entrar y dice que le está solicitando permiso por venirse. Bien, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a avisar por el grupo a Matías. Hágalo alguno de ustedes, por favor. Mande el mensaje por el grupo de WhatsApp de la asignatura, porque el permiso para admitirlo tiene Matías. ¿Ok, Luciano? Bueno, profe. Gracias.
Les estaba mencionando entonces, tenemos que prestar especial atención a cómo se organiza la memoria de la computadora. Esta imagen con la que nosotros iniciamos esta semana, ahí abajo tienen la referencia de dónde fue tomada, va como acercando una lupa, mirándola desde un nivel de abstracción mayor hacia un nivel de profundidad mayor también, de izquierda a derecha. Inicialmente nosotros pensamos en la memoria como un espacio dividido en 3 sectores. Un sistema, una porción a la que llamamos MBR o BIOS, que es el Master Boot Record. Ustedes deben saber ya que cuando la computadora arranca es esta la zona de memoria que utiliza para todo el sistema de buteo y arranque, buscar dónde se encuentra la imagen del sistema operativo para cargar y todas estas cuestiones. Tenemos una porción de memoria que está destinada, la que está en rosa en la imagen, que está destinada a lo que son procesos del sistema operativo. A medida que este empieza a cargarse, ocupa ese espacio. Y luego aparece un buen espacio que corresponde al resto de la memoria. Acá aparece como unos 3 GB aproximadamente, que corresponde a la memoria de usuario. Esa memoria de usuario Entré solo para admitir es justamente donde se van a cargar cada uno de los procesos. ¿Mati? ¿Ahí? Se me cruzó algo. Perdón, ¿se me escucha bien? Sí, Emma, se te escucha. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, profe. Perfecto, yo no sé si es que hay delay o qué, pero te escuché que hablaste y de repente perdí comunicación. No, hablé y dije que entraba solamente para admitir a los que estaban intentando acceder. Genial, genial. Gracias, Mati. Bueno, entonces me quedé en la parte que les estaba hablando sobre la memoria de usuario. Todos los programas que nosotros querramos ejecutar van a ir a parar a esta zona de la memoria principal. Recordemos que los programas, una vez que son ejecutados, nosotros los identificamos como procesos y esos procesos, en definitiva, van a tener que acceder a distintos recursos de la computadora, como puede ser la pantalla, la impresora, el disco duro, el ratón, el mouse, o cualquier otro recurso que nosotros tengamos instalado. Acá, en este contexto, lo que es importante es que sepamos que ese acceso va a ser a través de determinadas librerías que están presentes en el sistema operativo. Cuando ustedes hacen una inclusión de stdio.h, por ejemplo, stdlib, como vamos a ver más adelante, bueno. Básicamente lo que le estamos diciendo al compilador es que vamos a necesitar un conjunto de funciones que no van a estar en la zona de memoria que corresponde al usuario, sino al sistema operativo. ¿De acuerdo? Bueno, la parte que queda por debajo es donde se van a ir ubicando cada uno de nuestros procesos. Fíjense que hay espacio libre, incluso entre los procesos, porque corresponde a las zonas de memoria que se van liberando cuando los procesos se van cerrando. Cada uno de esos procesos, en definitiva, se va a terminar representando con un mapa de memoria similar al de la imagen que tenemos acá, que divide en algunos espacios importantes. Por un lado, desde abajo hacia arriba, tenemos el código o la zona estática donde van a ir a parar todas las constantes, instrucciones y datos que no van a variar durante la ejecución de nuestro programa. Luego, tenemos la zona que se corresponde con, arriba, en celeste, con, se le llama la stack o la pila, que es una zona de memoria que va a alojar todas las variables automáticas que vayamos declarando en nuestro programa. Cada vez que ustedes hacen dentro de la función main, o como vamos a ver a partir de ahora, dentro de cualquier función, una declaración de variable, lo que va a pasar es que la reserva va a ocurrir en esa zona de la memoria del proceso.
Y esa zona de memoria va a ir creciendo, como ustedes ven, acercándose hacia la heap. ¿Bien? Desde arriba hacia abajo, la heap desde abajo hacia arriba. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en la heap? Es la zona de memoria que el sistema operativo identifica para todo lo que son reservas dinámicas. Hasta ahora nosotros venimos hablando de memoria como si todo fuera lo mismo, y en realidad lo que vamos a ver es que no es así. Tenemos variables, reservas de memoria que se realizan de manera estática a partir de los datos básicos que nos provee el lenguaje, pero también tenemos la posibilidad de pedir porciones de memoria de tamaño variable. Eso lo vamos a hacer a través de funciones, que lo vamos a ir aprendiendo en las próximas semanas, pero lo que es importante que ustedes sepan es que se ubican en una zona de memoria distinta a la de la stack. Eso se corresponde con la heap, ¿bien? Bueno, esto, para el proceso, va a contar con una cantidad de espacio de memoria equivalente a toda la memoria de la computadora. Es un valor teórico. Nosotros estamos asumiendo de que todos los procesos van a tener aproximadamente 4 GB de memoria según esta máquina que tenemos acá, ¿de acuerdo? Si nosotros estamos trabajando en una máquina que tiene 8 GB de memoria RAM, entonces los procesos van a suponer de que vamos a contar con 8 GB para cada proceso. Ustedes saben que eso no es real, saben que eso en realidad es, digamos, una ilusión, y en la terminología adecuada se llama memoria virtual, ¿bien? Lo que nosotros estamos tratando de hacer es tener aislados los datos que corresponden a procesos distintos por cuestiones de administración y de seguridad, y el sistema operativo a través de distintas funciones lo que va a ir haciendo es administrando el espacio de memoria para que todos los procesos se puedan ejecutar de la mejor manera posible. ¿Ok? Bueno, esto que yo les estoy contando y resumiendo seguramente lo van a ampliar en sistemas operativos 1 cuando vean el tema de la gestión de la memoria dinámica, pero es importante que ustedes comprendan dónde se ubican las variables cuando las declaramos, ya sea a través de una declaración de una variable automática dentro de lo que es una función, o a través de una reserva de memoria utilizando las funciones que vamos a aprender para ese fin. Todo esto que yo les acabo de comentar está todo explicado por acá. Y hay algunas diferencias que son importantes que ustedes observen, ¿de acuerdo? Entre el stack y la heap. Eso nos va a permitir comprender por qué usar funciones desde una óptica distinta. Estamos hablando de cómo organizar nuestros programas, considerando no solamente el diseño de la aplicación, sino también cómo se organiza en memoria todo esto. ¿De acuerdo? Bueno, en esta semana vamos a hablar también de lo que es la programación modular, una técnica de diseño basada en funciones, que es el diseño top-down, donde fíjense que nosotros comenzamos a construir como, pensemos, un árbol de módulos, ¿sí? Módulos como unidades o subprogramas que resuelven partes de un problema mayor. Y nosotros vemos esos programas como un conjunto de llamadas a funciones. ¿Bien? Por ejemplo, si yo quiero hablar de main, que es las primeras funciones que ustedes están haciendo por ahora, podríamos pensar que nuestro programa se compone de 3 funciones, función 1, función 2 y función 3. Sin embargo, este tipo de diseño me permite ignorar, si así lo deseo, de que función 1, a su vez, está formado por otras 3 funciones, función A, función B y función C. Que algunas de estas, y esto es una propiedad propia, mira vos, de las funciones, puede ser utilizada desde alguna otra. Por ejemplo, la función C está siendo utilizada por la función 1, por la función 2 y la función 3. Este tipo de diseño donde nosotros nos preocupamos primero de arriba hacia abajo por resolver en un nivel de abstracción el problema, dividirlo, identificar problemas más simples que componen el programa general y luego ir desarmándolo a medida que nos vamos metiendo en cada uno de los subproblemas, es lo que decimos o identificamos como diseño top-down. ¿Bien? Bueno,
El texto concluye con un ejemplo de una función swap. Yo simplemente se las voy a comentar, les voy a sugerir que se copien el texto, lo prueben y en todo caso lo comentamos en la próxima clase con Mati o conmigo el próximo lunes, no hay ningún problema. Si se fijan en lo que es el desarrollo de este programa, la parte que ustedes ya deberían poder identificar es la primera línea, que corresponde a la inclusión de la librería estándar de entrada-salida, st.h. La línea 6 a la línea 13, que lo que tenemos es la definición del cuerpo de la función main. Fíjense que dije la definición de la función main. Esto es importante porque cuando hablamos de funciones, al menos en el lenguaje C, nos importa distinguir entre declaraciones y definiciones. ¿Qué es una definición? Bueno, justamente una declaración de la cabecera de la función, que como Mati explicó la semana pasada, estos argumentos son opcionales, porque yo decido si los voy a utilizar o no. Pero la definición lleva un juego de llaves. Este juego de llaves lo que nos está diciendo es qué instrucciones deben ser ejecutadas ante el llamado a la función main. ¿Cuál es la diferencia con una declaración? Si ustedes se fijan en la línea 4, la línea 4 también define una cabecera o declara una cabecera de función. Tenemos un nombre, tenemos un tipo de dato para el valor de retorno, en este caso void. Tenemos dos argumentos que se llaman X e Y y ambos son de tipo entero, pero la declaración concluye con un punto y coma. ¿Cuál es la diferencia entre una declaración y una definición? Bueno, básicamente la declaración nos sirve para que el compilador pueda, cuando se encuentre con una llamada a esa función, corregir y saber si la estamos usando correctamente. La llamada a la función swap aparece en la línea 10, acá. Y si se fijan, swap recibe dos argumentos, X e Y. X e Y, que no son los X e Y que están en la línea 4, porque corresponden a otro contexto. Estamos hablando de los valores X e Y que han sido declarados como variables automáticas en las líneas 7 y 8. ¿Bien? Y como yo lo que estoy haciendo acá es un paso de argumentos por valor, todo esto que yo les estoy comentando, no se asusten porque está desarrollado en el material y en los capítulos de los libros y por supuesto lo vamos a responder ante sus consultas cuando llegue el momento. Así que vayan tomando nota de lo que les llama la atención, pero se los estoy explicando para que ustedes vean la complejidad que tiene el código y la necesidad que hay de que ustedes aceleren con estos temas. ¿De acuerdo? Entonces, esta llamada a la función, que es el momento en el que el runtime del sistema operativo va a saltar la ejecución de esta línea, se va a ir hasta donde esté definida y va a comenzar a ejecutarla como si estuviese leyendo el pie de página de una llamada en un libro. ¿Vieron cuando ustedes van leyendo y se encuentran un número 1? Y entonces suspenden la lectura en el párrafo donde se encontraron la llamada, se van al pie, leen lo que está escrito ahí abajo y regresan para retomar la lectura desde donde se habían quedado. Bueno, las llamadas a función son exactamente eso. Un salto en la ejecución para ejecutar otra cosa, algo que está definido en otra parte del programa. En este caso, nosotros lo que tenemos es que el valor 50, que corresponde a la variable X dentro de main, y el valor 100, que corresponde a la variable Y dentro de main, van a ser copiados al lugar de su definición. Quiere decir que una vez que se comience a ejecutar la línea 10, lo que va a ocurrir es que esos valores se van a copiar en las variables X e Y, que son distintas a las X e Y de la línea 7 y 8. ¿Bien? Va a copiar sus valores, X va a valer 50, Y va a valer 100,
y va a comenzar a ejecutar el código que está, o que conforma el cuerpo de esta función. De esta manera, va a hacer una serie de transformaciones entre las variables que están declaradas aquí dentro, va a imprimir un valor, que son aparentemente los valores de x y de y va a retomar la ejecución en la línea 11. Si nosotros miramos el programa completo, lo que vamos a ver es que en la línea 9 tenemos una impresión de x e y que se corresponden con las variables declaradas en la línea 7 y 8, ¿no? Es decir, esto debería imprimir 50 y 100. Después hay una llamada a la función swap, donde entre las líneas 18 y 20 lo que hace es intercambiar los valores de las variables. Fíjense que usa una variable auxiliar temp para guardar el valor de x, en x luego guarda el valor de y en y guarda el valor que tenía x antes de ser reemplazado y los imprime. Es decir, esto debería imprimir 100,50. Pero al retomar la ejecución en la línea 11 y vuelve a mostrar los valores de x y de y, las variables a las que hace referencia son las de su propio contexto, las de su propia función. No es x e y dentro de swap, que están con los valores intercambiados, sino x e y declaradas en las líneas 7 y 8. Esto nos va a dar que nuevamente va a imprimir 50 y 100. Esa es la salida esperada que ustedes deberían encontrar, como se muestra acá debajo, al compilar y ejecutar el programa. ¿De acuerdo? Bueno, todo esto que yo les acabo de mencionar está explicado acá. Tenemos direcciones de memoria. Ustedes saben que cada byte dentro de la memoria principal está identificado por un número. Ese número, como se mencionó en la clase anterior, va a ir desde 0 hasta 2 elevado a la cantidad de bytes que tenga, de bits que tenga el tamaño de la palabra de la arquitectura que estén usando. Por ejemplo, si estamos hablando de una arquitectura de 32 bits, estamos hablando de la posibilidad de direccionar hasta 2 elevado a la 32, que te da unos 4 millones y pico de valores distintos, enteros positivos. Y también acá empieza a tomar importancia el espacio de memoria que ocupa cada una de las variables en memoria. Nosotros vamos a asumir entonces que en lo que corresponde a la reserva automática de las variables x e y en la función main, va a ocurrir esa reserva en un determinado estado del programa en las direcciones 2017 y 2018. Esas variables tienen asignados sus valores, x 50 y la letra y, la variable y, el valor 100. Sin embargo, cuando voy a correr acá de nuevo el código, cuando yo me encuentro con la llamada a la función swap en la línea 10 y se ejecuta la línea 16, se declaran otras variables x e y. Esas variables x, y temp, perdón, también está declarada ahí en la línea 17. ¿Bien? Fíjense que son nuevas variables x e y. Eso es lo que nosotros llamamos la stack, la pila. Dentro de lo que es esa función, se han declarado nuevas variables. Y esas variables, justamente por el efecto que produce un llamado a función, reciben su valor del punto de llamada. Si se fijan en el main, cuando hacemos la llamada, le pasamos como argumentos x e y. Quiere decir que inicialmente tenemos un segundo estado donde tenemos 3 variables más, temp, que ha sido declarada sin definir ningún valor, y las variables x e y que reciben sus valores del punto de la llamada a la función. Luego está el código que manipula los valores de temp, x e y para producir este intercambio que vemos acá. ¿De acuerdo? Cuando nosotros imprimimos en la línea 21 los valores x e y, nos estamos refiriendo a estas variables, x e y en verde.
no a las variables rosa, porque recuerden que las variables rosa, x e y, corresponden a la función main. Y algo importante que deberían notar es que en el momento en que la función termina de ser ejecutada y vuelve, o retoma la ejecución el punto de la llamada, es decir, a partir de la línea 11, entonces todas las variables automáticas que se declararon durante la ejecución se descargan de la memoria, se borran. Es decir, desaparecen. Ese corresponde con un cuarto estado del programa. También es importante que noten de que en ningún momento las variables x e y de main se vieron alteradas. ¿Bien? Bueno, acá hay una serie de preguntas para ayudarlos a reflexionar. Les recomiendo que lean el material, lo vean y traten de responderlas, y si no, vengan con estas preguntas a la próxima clase. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué hay en el segundo elemento de texto, simplemente como para comentarles de qué se trata. Mientras carga, alguno, si tiene alguna pregunta, que levante la mano. Bueno, esta tarea, chicos, que aparece en el texto que se denomina Introducción a Funciones, es una explicación sobre todos los aspectos que tienen que considerar sobre el manejo de funciones en el lenguaje C. Tienen lo que corresponde a la definición de la función, lo que corresponde a la declaración de la función, cuándo es una llamada a la función y qué significa, y hay un pequeño video también para que ustedes puedan ver todo este tema de cómo se escribe. Se escriben funciones, por supuesto. Finalmente, tenemos el tema de argumentos formales y actuales, que yo no lo quise mencionar hasta ahora, para darles la oportunidad de que lean el material primero, pero a partir de acá vamos a empezar a referirnos de manera adecuada. Cómo se pasan los argumentos a una función, y algunas de estas cuestiones que ya solamente mencionamos variables automáticas y estáticas durante la clase, pero además tienen que saber que existe un tipo de variable que se llama externa, un tipo de alzamiento de variable. Tenemos la recursividad, y el tema de estructuras como parámetros lo vamos a abordar una vez que avancemos sobre tipos de datos definidos por el usuario. ¿Qué es lo que está quedando? Son 2 PDF con unas presentaciones referidas a este mismo material que en clases normales seguramente nosotros las usaríamos para explicarles algunas de estas temáticas. Me parece que lo más razonable en este momento sería que ustedes las vean, las consulten, y seguramente el día miércoles Mati ampliará sobre el tema. Y después una serie de ejercicios similares a los que vienen realizando con actividades de autoevaluación. Por supuesto, mientras avanzamos con esto, está el trabajo práctico número 1, los ejercicios, que no hace falta que ustedes esperen a nadie para irlos resolviendo. Deberían ir avanzando de manera que estén listos cuanto antes. A ver qué era lo que teníamos en este. Está un poquito lenta la sesión hoy. Ajá. Bueno. Acá aparece desarrollado el tema de operadores, precedencia, asociatividad, del cual seguramente hablaremos en las próximas clases. Chicos, me gustaría saber si tienen alguna pregunta sobre algo de lo que les he mencionado. Voy a ir preguntando uno por uno. Hacemos el recorrido de nuevo. Y pasado esa entrevista, si no hay dudas, entonces terminamos con la clase. Voy a empezar con Jenny. Jenny. Profe,
Todavía no tengo preguntas. Bueno, supongo que tengo que leer un poco y ver si tengo alguna duda. Bueno, genial. Me parece bien. Maxi, No, profe, tampoco, de mi parte no hay dudas todavía. Gastón, No, profe, todavía no. Ya cuando lea la Abel, pregunta y recién. Abel, Hola, profe. No, todavía no. Ya genial. cuando lea. Luciano, No, profe, estoy bien hasta ahora. bueno. Y quedamos con Gabriel, que por un problema con el correo se conectó más tarde a la clase. Gabriel, vos tenías, aprovecho para preguntarte cómo te fue en la semana, si pudiste avanzar en la lectura del material, si pudiste avanzar en la resolución de los ejercicios de autoevaluación, en la práctica uno y si tenés, por supuesto, alguna duda que necesites despejar hoy antes de que cerremos la clase. Es- yo pude avanzar ¿cómo se llama? Con los archivos, pero en la práctica no le hice los ejercicios de la semana anterior. Por eso quería ver si podía preguntarle algunas cosas del Porque ejercicio. me parece genial. Lo que vamos a hacer es, yo dejo de presentar y, en todo caso, si querés, compartir tu pantalla. ¿Eh? Gaby. Ahí va. Chicos, el resto, si quiere quedarse mientras Gaby consulta, se puede quedar, por supuesto, y si alguien tiene algo más que hacer, como por ejemplo ponerse a leer el material que acabo de desarrollar, también en este momento los libero para que puedan continuar con lo que tengan previsto. Mostrame, Gaby, las dudas que estás teniendo. Bueno, yo en primer lugar estaba haciendo lo de los ejercicios flotantes, de los operadores flotantes, e hice este archivo, el cual operaciones para mostrarlo en pantalla ya. Mi problema es Bien. que cuando yo lo ejecuto, se ejecuta bien, pero esperen, déjenme fijar alguna cosa. Me salen esos resultados. Bien. Mi problema es que Y cuando el, quiero ponerlos en el coso de carga de la página, me sale que algunos están mal o que no bueno, sé si podría ser ponelos, porque está mal truncado a dos decimales. puede ser, cargalo y veamos qué es lo que Espero te está que diciendo. ¿Eh? No hay problema. Tómate tu tiempo.
Bien. Veamos la respuesta que Ya lo te... Ponele a revisar respuesta. Me sale que tengo 50, tu puntaje 50, algunas de tus respuestas son incorrectas. Bien, fíjate que las que están incorrectas son las que están en celeste, los cuadros de texto habilitados. ¿Podés mostrar el inicio del ejercicio? La consigna. Ahí está. Dice, supongamos X, Y y Z son variables de coma flotante que tienen asignados tales valores. Determinar el valor de cada una de las siguientes expresiones aritméticas. Y acá esto es importante. Nota. Para cada respuesta, considerar solo dos decimales. En caso que la respuesta posea más, truncar el resultado. ¿Bien? No redondear. Si una operación no es válida, usar como respuesta la letra E. ¿Bien? Bueno, veamos la primera. Si X, Y y Z se suman, ¿cuáles son los valores iniciales, Gabriel? 88, 3.5 y 5.2. Bien. Es decir, 88 menos 5.2, ¿cuánto te da? 83.2 creo. Bien. Y si a eso le sumás 3,5, 86 punto algo creo. bueno, fíjate que el resultado que vos tenés dice 96,70, está un poco lejos, ¿no? Veamos el código, ¿por qué te dio algo distinto? Porque puse suma, ¿no? Dice esto acá. Espera. Claro, pero la suma es la operación. Este. ¿Bien? La variable z tiene un valor negativo en su definición. Fíjate de nuevo el enunciado. Entonces, creo que sí, es menos 5,2. Recordá que cuando vos sumás un valor negativo, en realidad es como que lo estás restando, ¿no? Más por sí, menos. no vi el menos. No, era eso. A ver, prueba. Espera. Probemos de nuevo. No había visto el signo. Entonces sería 86.30. Ojo que te quedó un punto 70 ahí dando vuelta, ¿eh? Estaba... Ahí está. Bien. Viste que te dijo 90%, no 100%. Sí. Eso en realidad es porque vos ya lo ejecutaste una vez y la primera vez te dio mal. ¿Bien? De todas maneras, eso no impacta en la calificación que vos vas a tener. Estas calificaciones son solo para comprobar de que vos hiciste el ejercicio y que, bueno, efectivamente podemos comprobar y decir que vas avanzando de acuerdo a la planificación. ¿Ok? Ok. Y eso ¿Tenés ya alguna lo... pregunta? Y no, que me fije, me debería haber fijado bien el signo. Revisen las consignas, suelen haber detalles que están puestos no para confundirlos, pero que si no observan y no los notan, cambia la interpretación del enunciado. Esto es muy sencillo, pero cuando traten de resolver problemas, esos detalles pueden complicarles realmente la solución. ¿Ok? Bueno, Gabriel, si tenés otra duda... Esa y la J ya sé cómo Bien. hacerla.
Genial. Bueno, Luego, profe. La de la pregunta 1 decía que, mire, esta no la entendí qué significa. Determinar cuál de los siguientes valores numéricos son constantes válidas asumiendo que la arquitectura almacenada a los anteriores es de 2 bytes. ¿ya No entiendo leíste el específicamente qué tengo texto? que hacer. ¿Leíste el texto que se refiere a las constantes? No, eso me lo salté. Ese ya Bueno. lo leo ahora y ya lo hago. Te aconsejo que leas ese texto, hace referencia, está en la parte de declaración del lenguaje, el Sí. apunte sobre el lenguaje C. Y lo que te vas a encontrar es que hay distintos tipos de constantes y no todas las constantes numéricas se expresan de la misma manera. Entonces, lo que vos deberías ver es, a partir de cómo está expresada la constante, si se trata de una constante o no. Ok. Ya no, eso nomás. Gracias. Genial, Gaby. Bueno, entonces los libero, siguen estudiando y nos vemos en la próxima clase. Chao, profe. Chau, chau.